a grabar por ahí. Entramos a la lección 2. Acuérdense que en la lección número 1 estuvimos viendo sobre los principios del liderazgo servidor, ¿sí? Los principios del liderazgo servidor, y de pronto más con el ánimo de hacer un poquito, no sé, digamos que un resumen, voy a mencionar esos 7 principios del liderazgo servidor. Entonces hablamos de que el primer principio, los líderes servidores se humillan y esperan a que Dios sea quien los exalte. El segundo principio, los líderes servidores siguen a Jesús y no simplemente las posiciones, ¿sí? El ser o el obtener un título o el estar en una posición de privilegio. No. Tercer principio, los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otras personas. Los líderes servidores pueden arriesgarse a servir a otros porque confían en que Dios tiene el control de todo, en que Dios es quien controla todo, Dios tiene todo bajo su control, ¿sí? 5, los líderes servidores imitan a Cristo tomando la toalla de servidumbre para satisfacer las necesidades de otros. Y hacíamos énfasis en eso, en las necesidades reales, pero necesidades bíblicas. Y entendemos que bíblicamente la principal necesidad que todo ser humano tiene es la necesidad del evangelio, la necesidad de ser perdonado por Dios, la necesidad de restaurar su relación con Dios. Esa es la principal necesidad de todo ser humano. 6, los líderes servidores delegan sus responsabilidades y autoridad en otros para satisfacer necesidades mayores. Y cuando veíamos eso, leíamos un poquito la historia de Moisés y Jetro, cómo Moisés estaba desgastando, y cuando Jetro vio eso, le enseñó el principio de delegar, ¿sí? De delegar funciones en otras personas y él seguir teniendo el control sanamente. Y no solo eso, sino el atender situaciones mucho más complicadas, mucho más delicadas, ¿sí? Y por último, decíamos que los líderes servidores multiplican su liderazgo delegando en otros responsabilidades, ¿sí? Para dirigir. Muy bien, hoy vamos entonces a entrar a la semana 2. Y la semana 2 trae como una especie de acróstico. La semana 2 se llama El líder sirve, pero realmente es un acróstico, esas 5 letricas, S-I-R-B-I-E. Y durante esta semana vamos a estar viendo, Dios mediante, vamos a estar viendo lo siguiente. Entonces, durante esta semana vamos a tratar de analizar un poquito lo siguiente. Dice así: descubrirá una perspectiva bíblica sobre cómo Dios lo ha preparado para servir. Entonces vamos a ver cómo Dios nos prepara para que nosotros podamos servir. Vamos a ver cómo Dios usa las experiencias, los dones, las habilidades, las situaciones por las cuales nosotros pasamos como una manera de prepararnos para servir a otras personas. 2, examinará la naturaleza bíblica de la iglesia y el propósito de los dones espirituales. Entonces, vamos a ver, de la próxima semana vamos a comenzar a ver eso sobre los dones. Tal vez sobre 2 semanas vamos a estar estudiando sobre los dones espirituales y qué nos enseña la Biblia sobre los dones espirituales. 3, analizará el patrón bíblico para escoger los miembros que tienen dones para el servicio y hará un inventario del potencial de sus dones espirituales. Es interesante ese inventario. Yo lo hice y en el material está, es como una pequeña formulita o bueno, valga la redundancia, un inventario. Allí hay unas preguntas, uno va respondiendo y luego uno va colocando las respuestas en otro lado y va mostrando los posibles dones que uno tenga, ¿sí? Entenderá cómo Dios puede usar las experiencias de su vida preparándolo para ser un líder que sirve a otros. Y aprenderá cómo Dios obra en la vida de las personas preparándola para el liderazgo del servidor y examinará su vida viendo cómo a través de sus experiencias Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Muy bien.
Vamos entonces a analizar y quiero iniciar analizando este pasaje que encontramos aquí en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, aunque allí está también, también proyectado. Y el texto dice así, el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo siguiente, dice, cada uno, sí, quiero usar por aquí el lápiz, la pluma, para, dice, cada uno, sí, según el don que ha recibido. Quiero también resaltar un poquito esta palabra, resaltar un poquito esta palabra. Dice, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacerlo según este texto? Ministrelo. Ministrelo ¿a quiénes? A otros. Como buenos, y aquí también quiero resaltar esta palabra, administradores de qué cosa? De la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Y fíjense que resalté varias palabritas. En este pequeño versículo hay varias verdades que podemos encontrar con respecto a los dones espirituales. La primera verdad que podemos encontrar es la primera parte que acabé de resaltar. Dice, cada uno, ¿sí? Para el apóstol Pedro, o, 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 o Pedro da por sentado que cada creyente tiene mínimo un don, ¿sí? Todo creyente tiene un don espiritual dado por Dios para servir a otros. Y vamos, y bueno, lo vamos a analizar con más detalle la próxima semana. Pero para Pedro, cada creyente dice, o sea, cada creyente tiene como mínimo un don, y ese don o el propósito de ese don, según Pedro, mírenlo aquí, es ministrar. La palabra ministrar aquí tiene el sentido de servir, servir a otros, ¿sí? Ayudar en su edificación. Entonces, fíjense que dice cada uno, no está sacando de la lista algunos, no está haciendo excepciones, ¿sí? Para él, todo creyente tiene un don, todo creyente. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿sí? Entonces, no solamente nos dice que cada uno tiene un don, sino que ese don ha sido ¿qué? Según el texto. ¿Están ahí conmigo? Ha sido recibido, Recibido. ¿sí? De pronto el texto no es 100% claro, este texto, de quién fue, ¿sí? ¿Quién se lo dio? Pero otros pasajes nos da mucha claridad. Es Dios quien da los dones. Y cuando hablamos por allá, Efesios dice que Cristo constituyó algunos hombres dones dentro de la iglesia local, y eso también lo vamos a estar analizando. Efesios 4:11. Pero en este texto dice que el don que tú y yo tenemos, don espiritual, el don que Dios nos ha dado, ha sido recibido. Es decir, no es nuestro, ha sido dado por alguien. Obviamente, viendo el contexto, entendemos que quien dio ese don ha sido Dios mismo. Y primero de Pedro nos dice que el Espíritu Santo nos da esos dones, ¿sí? Elsa, creo que levantó la mano, mi hermana. Sí, pastor. Es que aquí en la nueva traducción viviente dice, Dios de su gran variedad de dones ¿Ah? espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Ah. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Bueno, esa versión tal vez es mucho más clara, ¿sí? Esa versión como que da la idea con mucha más claridad y nos dice que es Dios mismo, ¿no? El contexto de este pasaje nos da a entender que es Dios. Pero lo que quiero hacer énfasis es, uno, cada creyente tiene como mínimo un don. Significa, hermanos, que en la iglesia nadie es bueno para nada, ¿sí? Todos podemos servir de alguna forma, según, y fíjense, según el don que ha recibido. Es decir,
cada uno debería de estar sirviendo a los demás conforme y según el don que ha recibido. Más adelante, en ese texto, el mismo apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:11, nos lo dice con más claridad y dice, el que, vamos allá, bueno, no lo tengo ahí el 11, pero voy a buscarlo acá en la Biblia. Entonces, el mismo apóstol Pedro en 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme entonces a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios eh, glorificado. Es decir, los ministerios deben de estar, o más bien, la persona debe estar sirviendo en el lugar donde pueda poner en ejercicio los dones que Dios le ha dado. Eso es como cuando tú quieres, no sé, usar una herramienta. eh, Imagínate que vas a hacer una mesa de madera. ¿Cuáles serían las herramientas adecuadas para una mesa de madera? Para hacer una mesa de madera. Tú tienes la madera, pero ¿cuáles serían las herramientas adecuadas? El serrucho, ¿sí? El martillo, tal vez el taladro, tal vez la pulidora, esa de sí para pulir, clavos, esos serían como las herramientas adecuadas. Pero si tú quieres hacer una mesa y resulta que tú coges un palaustre, ¿m? Coges un pico, coges una pala, no es que la pala no sirva y no es que el palaustre no sirva. Lo que pasa es que lo estás colocando en el espacio o lo estás intentando utilizar en el espacio donde él no es útil. Ahí no es útil. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Está diseñado para otro espacio. Pero si tú tomas ese palaustre, sí, esa pala, ese pico en una construcción, ahí sí va a ser muy útil. ¿Ah? Entonces, fíjense, así también nos muestra Pedro en los ministerios en la iglesia. Nos dice que cada uno, según el don que ha recibido, pónganlo al servicio de los demás. Según el don, es decir, sirve según el don. Si tienes el don de enseñanza, pues, hombre, sirve en el ministerio que tenga que ver con enseñanza. Si tienes el don de presidir, entonces sirve en el ministerio que tiene que ver con presidir. Si tienes el don de administrar, entonces sirve en el ministerio que tiene sí, que ver con. Si tienes el don de exhortar, entonces sirve en el ministerio donde puedes ejercer ese don con facilidad. Pero si tú colocas a alguien que no tiene el don de enseñanza en un ministerio que tiene que ver con enseñanza, pues esa persona se va a sentir frustrada y tarde que temprano o se va a quemar o va a ser, se hace la cosa, pero es como si yo colocara, no sé, a un pez en sí fuera del agua, va a morir, sí. Pero si lo coloco en el agua, él va a nadar con toda libertad, como uno dice en el dicho, como pez en el agua se siente. Bueno, es lo mismo. Entonces, allí es donde debe entrar el liderazgo y evaluar, bueno, cuáles son los dones que tiene cada hermano. Y a partir de allí, entonces involucrarlo en el ministerio que tiene que ver con ese don. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Es decir, los dones son regalos de Dios. Han sido recibidos, no son nuestros, no son de nuestra propiedad, no son míos. En realidad lo hemos recibido y más adelante nos dice que lo hemos recibido no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. ¿No? Ahora, ¿cuál es el propósito en este texto? En el versículo 11, 10. ¿Cuál es el propósito de los dones? Aquí está. Ministrelo, es decir, póngalo al servicio de los demás. Póngalo al servicio de los demás. Hay personas que pueden tener X o Y don, pero como no lo ponen al servicio de los demás, ese don no crece. ¿Sí? Ese don no florece, ese don allí está, pero no crece, no florece, no, ¿sí? Y no somos bendecidos tampoco porque no crece ese don. Ah, pero el don crece en la medida en que se utiliza. La mayoría de cosas
en la medida en que se utilizan, se va dañando, se va degenerando, ¿no? Tú compras un ventilador, por el uso, poco a poco se va dañando, se va, o sea, casi todas las cosas yo diría que por el uso se va dañando, cosa contraria a los dones espirituales. La Biblia nos muestra que cuando ponemos en ejercicio los dones espirituales, no se va dañando, sino que más bien va creciendo y va floreciendo poco a poco, poco a poco. Sí, el propósito de los dones es servir a quienes, según el texto. ¿Si están conmigo? A Sí, señor, a los demás. los demás. O sea, no es para servirme yo, sino para servir a otros. Y entendemos que dentro de este contexto, ese otros, en primer lugar, es la iglesia local. ¿Sí? Pedro le está hablando a una iglesia local. Y ese otros es la iglesia local donde está esa persona. ¿Sí? Pero ¿de qué manera, de qué forma debemos ministrar, poner al servicio nuestros dones? Allí está. ¿Cómo qué? Como buenos Buenos administradores. administradores. Ahora, es interesante que el apóstol Pedro no solamente dice, ministren a los demás como administradores de la multiforme gracia de Dios, sino que coloca un adjetivo. Y el adjetivo, véanlo aquí, buenos. ¿Sí? Es decir, podemos ser malos administradores, pero el texto nos invita y nos anima a ser buenos administradores. Hay malos administradores. Hay personas, y yo he conocido personas que tenían su negocio muy próspero y tal vez colocaron un mal administrador y en cuestión de unos pocos años su negocio quebró. Y uno dice, ¿qué pasó? Mala administración, ese negocio terminó quebrado, terminó endeudado, no pagaba los proveedores, ¿sí? Entonces, ¿estaba siendo administrado? Claro, estaba siendo administrado, pero estaba siendo mal administrado. El texto nos anima y nos exhorta a ser buenos administradores. Ahora, ¿qué es un administrador? Alguien que administra, ¿cierto? Pero dentro de la palabra administrador hay una idea. ¿Cuál es la idea allí que hay? ¿Un administrador qué es? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Estar atento siempre. Bueno, eso es parte de la función de un administrador, pero un administrador, ¿qué más es un administrador? Un Suministra. administrador, Alguien que eso, está a cargo de cosas de él. alguien, gracias mi hermano, alguien que está a cargo de algo que no es de él. El administrador no es dueño, ¿sí? El administrador es un mayordomo. El administrador es eso, alguien que está administrando algo que no le pertenece, que no es de él, ¿sí? Entonces el texto nos dice que debemos ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Y allí nos da una idea, una vez más, nos repite lo mismo. Nuestros dones no son nuestros, son de Dios. Y estamos llamados a ser buenos administradores. Y somos buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado cuando los ponemos al servicio de los demás. Y no coloqué aquí el versículo 11, pero el versículo 11 nos da el propósito central de todo. Miren cómo dice el versículo 11. Voy a leerlo aquí en mi Biblia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es decir, si alguno enseña, que no se ponga a contar cuentos, que no se ponga a contar chistes, que no se ponga a contar anécdotas, lo que le pasó, no, 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 sino que enseñe qué cosa. ¿Qué dice el versículo? Versículo 11. Si alguno habla, que hable conforme a los sueños que ha tenido. ¿Dice así? No, dice que hable conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, el que enseñe conforme a la palabra de Dios. Si alguno sirve, si alguno ministra, si alguno está en un ministerio y tiene el don de servir a los demás, que sirva conforme a sus propias fuerzas y a su propio ánimo. No, miren cómo dice,
que sirva conforme al poder que Dios da, ¿sí? Pero al final dice, ¿para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, somos buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado, primeramente cuando lo ponemos al servicio, pero en segunda instancia, cuando servimos para dar la gloria a Dios. Yo puedo enseñar para mi propia gloria. Yo puedo servir para mi propia gloria. Yo puedo ayudar a otros para mi propia gloria. ¿Cuántas personas de pronto sí, reparten mercado, pero enseguida hay para el Facebook repartiendo mercado, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿será que lo estará haciendo para la gloria de Dios o para la gloria de él? Porque tiene que tomarse una foto y montarlo en Facebook. Entonces, no estoy diciendo que todo el que se tome una foto es que lo está haciendo para la gloria de él, pero es para evaluarse. Entonces, somos buenos administradores cuando ponemos al servicio nuestros dones, pero cuando lo hacemos con la motivación de dar la gloria a Dios. ¿Sí? Dice, ministrelo a otros como buenos administradores. ¿Cómo podemos ser buenos administradores? Somos buenos administradores cuando lo hacemos para dar la gloria a Dios. ¿Sí? Y luego dice, como buenos administradores, ¿de qué? De la multiforme, ¿sí? Es decir, los dones hacen parte de esa multiforme, es decir, son variados, y el mismo apóstol Pablo, cuando habla de los dones espirituales en Primera los Corintios, él dice, todos son profetas, no, todos son maestros, no, todos son pastores, no, o sea, no todos tienen el mismo don. ¿Ah? Es decir, los dones es algo variado, ¿sí? Y la Biblia nos llama a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, no solamente los dones no son nuestros, sino que dice que son manifestación de la gracia de Dios. Significa que no los merecemos. No merecemos. Parte de la gracia de Dios. Esa gracia de Dios, o a través de esa gracia de Dios, Dios nos capacita para servir a otros. Y vamos a hablar de eso, de cómo Dios nos capacita, a través de los dones, a través de las habilidades, a través de las experiencias, de las relaciones, en fin. Me gustaría escucharles si alguno de ustedes tiene algún comentario alrededor de este pasaje que acabamos de leer y analizar un poco, ¿sí? Adelante. Porque mañana en el transcurso del día, o sea, mañana hay que sentarte para... Roosevelt, ¿iba a decir algo? Roosevelt se le activó el micrófono. Disculpe, pastor, pensé que tenía silenciado esto. Tranquilo, tranquilo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario alrededor del pasaje? Si no, sigamos, ¿sí? Muy bien. Dios lo ha preparado para que usted sea un líder servir. Servir es el objetivo de todos los dones que hemos recibido de parte de Dios. Lo que decíamos hace algunos momentos. Dios nos ha dado un don, como mínimo un don. Yo personalmente creo que cada creyente tiene más de un don, pero hay uno o dos que son los que prevalecen, sí, son los que prevalecen. Sí, y ya estamos llamados a ejercer el ministerio conforme a ese don que prevalece en cada uno. Pero lo que sí estoy convencido es que el servicio o el servir es el objetivo de todos los dones que Dios nos da. Dios nos da un don para que podamos servir. El mundo le pide que use todos sus recursos para alcanzar éxito, para alcanzar fama, para alcanzar riqueza, pero Dios, por otro lado, dice que Cristo lo ha preparado no para alcanzar éxito, no para alcanzar riqueza, no para alcanzar fama, sino para honrarle a Él. Y ahorita leíamos ese pasaje. Usted debe ser entonces un buen administrador o administrar la gracia de Dios y los dones de su vida para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, el mundo una y otra vez nos bombardea con el mensaje de que debemos ser exitosos, de que debemos alcanzar la realización. Bueno, el mundo nos bombardea una y otra vez
con esos mensajes. Que tú debes, bueno, hoy escuchaba a alguien que decía eso, que tú debes sacar lo mejor eh, de ti, que tú debes ser esto, que tú debes conquistar, que tú debes... Eso es lo que el mundo no dice constantemente. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios nos ha dado dones, habilidades, talentos, nos ha preparado y nos ha dado recursos, no para que tú y yo logremos el éxito, la fama, la riqueza, seamos una mejor versión de nosotros. No, sino para, mira cómo dice el versículo 11. Me gustaría que alguien de ustedes leyera esta parte. Sí, versículo 11, como dice al final. Ahí está en la pantalla. Para que en todo, ¿qué? Sean Dios glorificado. Para que en todo sea Dios glorificado. ¿Sí? Miren, Dios nos ha dado los recursos, habilidades, experiencias, dones, talentos. Vuelvo y digo, no para que nosotros saquemos nuestra mejor versión de nosotros, sino para dar la gloria a Dios, para dar la gloria a Dios. Servir a otros es y debería de ser el objetivo de todos los dones. Servir a los demás. Es más, yo me atrevería a decir que es casi imposible servir a Dios sin servir a los demás. ¿Sí? Es casi imposible servir a Dios sin yo estar sirviendo a los demás. ¿Sí? Dios nos ha colocado en una iglesia local con la intención de servirle a Él. Pero ¿cómo podemos servir a Dios? Sirviendo a otros, aconsejando, animando a otros, enseñando a otros, discipulando a otros, visitando a otros, a veces hasta ayudando a la parte material a otros. Esas son formas en que podemos servir a Dios. Servimos a otros sirviendo a Dios. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le decían, ¿y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Y cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Entonces el mismo Jesús dice, cuando fueron a, es decir, cuando sirvieron a otros, lo estaban haciendo para mí. Es decir, servimos a Dios sirviendo a otros, sirviendo al necesitado, sirviéndonos unos a otros en la iglesia local. Un administrador, ¿qué significa un administrador? Sí, el apóstol menciona aquí esta palabra, dice administrador significa mayordomo. Es un sirviente que tiene potestad sobre algunas posesiones del dueño. Él tiene autoridad, tiene potestad, él puede tomar decisiones, pero él debe ser siempre consciente de que eso no le pertenece a él. Y el dueño tarde que temprano le va a llamar a rendir cuentas. Cuando un líder servidor, ¿sí? O como un líder servidor, usted también, cada uno de nosotros somos mayordomos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, cuando hablo aquí de mayordomo de la gracia de Dios, estamos hablando de mayordomo de los dones que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo entendió su papel y escribió a a los cristianos de Éfeso acerca de esta administración de la gracia de Dios que él le había dado. Efesios 3:2. ¿Sí? La misión de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles. Y él dice que él, al hacerlo, estaba administrando la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En que estaba colocando en ejercicio el don que Dios le había dado para poder desempeñar la misión que Dios le había dado. Y la misión que Dios le había dado era llevar el evangelio a los gentiles. Llevar el evangelio a los no creyentes, a los gentiles, a los que no eran judíos, ¿sí? Ahora veamos cuál era la perspectiva que Pablo tenía de su propia vida, y no solamente de su propia vida, sino de los logros que él tenía. Ahora consideremos la actitud de Pablo en Efesios 4. Vamos a Filipenses 4. Ese sí no lo tengo ahí hay que buscarlo en la Biblia. Filipenses 3, del 4 al 8, acerca de los logros que él tenía. Vamos a leer Filipenses. Alguien que me ayude leyendo Filipenses 3 del 4 al 8. Y mientras lo leemos, vamos a tratar de ver cuál era la perspectiva que el apóstol Pablo tenía de los logros de él después después de su conversión, él cómo veía los logros, los títulos, los éxitos que él alcanzó. Entonces, alguien que me ayude leyendo Filipenses 3 del 4
al 8. Bueno, voy a proceder. Ajá. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok, Filipenses 3, del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ujú. Entonces, ¿qué perspectiva tenía Pablo de los logros? Podemos hacer una lista. Si de pronto podemos hacer una lista aparte, ¿cuáles eran esos logros que tenía Pablo? O llamémosle su currículo, ¿sí? O su pedigrí, como uno diría, no sé. Hoy día uno diría, bueno, yo fui egresado de tal colegio, yo tuve tal prueba IFES, yo estudié en tal universidad, yo hice una maestría, yo hice una especialización. Bueno, más o menos algo parecido a lo que es lo que dice Pablo aquí. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, las habilidades que él tenía, los talentos, los éxitos, los logros que él había alcanzado. Y él comienza a mencionar algunos. Dice, circuncidado al 8º día, como lo decía la ley. La ley decía que al 8º día. Del linaje de Israel. Es decir, él venía, sí, del pueblo de Dios, el pueblo que sí, Israel, de la tribu de Benjamín, una de las pocas tribus que fueron fieles al Señor. ¿Ah? No solo eso, sino que dice hebreo de hebreos. Algunos dicen que esta frase, él está haciendo referencia a sus papás. Sí, él está diciendo, mira, mis papás fueron hebreos, sí, de hebreos. Es decir, no fue por ahí un gentil por ahí metido sí, en sus antepasados. Nada de eso. Dice hebreo de hebreos. Y luego dice, en cuanto a la ley, pertenecía al grupo más rígido de su momento, más radical con respecto al cumplimiento de la ley, que eran los fariseos. Los fariseos eran muy rígidos, muy, sí, radicales en el cumplimiento estricto de la ley. De hecho, Jesús los critica fuertemente, no por lo que creían, sino por la doble moral que ellos tenían. Porque Jesús casi muy pocas veces criticaba eh, la teología de ellos, pero lo que criticaba era la hipocresía de ellos. Dicen, miren, ustedes enseñan esto, pero no lo practican. Ustedes le colocan carga a la gente, pero ustedes ni siquiera son capaces de llevarlo. Sí, ese era el problema de los fariseos. Pero aquí Pablo estaba diciendo que él era de ese grupo, es decir, de los más estrictos con respecto al cumplimiento de la ley. Dice, en cuanto a la justicia que se basaba en la ley, humanamente, Pablo entonces decía, que era irreprensible, humanamente era irreprensible, pero frente al amor a Cristo, frente al conocimiento de Cristo, ¿sí? Él consideró todos esos logros como qué, versículo 7, como pérdida. Y luego en el versículo 8 usa una palabra más fuerte, como basura. Y saben, voy a revisar bien, pero creo que esa palabra basura en el original no es simplemente basura. En el original ese término basura es estiércol. Entonces él está usando una palabra más fuerte todavía que simplemente decir basura. ¿Ah? En realidad la traducción allí es estiércol. ¿Ah? Él está diciendo que todos esos logros, todos esos éxitos, todos esos títulos que él había logrado antes, ahora frente al conocimiento de Cristo, ahora frente al conocer el amor de Cristo, ahora frente a lo que Dios estaba haciendo en él y a través de él veía todo eso como basura, ¿sí? Ahora, hay otro texto donde él también hace algo muy parecido. Vamos, segundo a los Corintios, un texto más largo.
Segunda a los Corintios 11, 21 al 33. Segunda a los Corintios 11, alguien que me ayude leyéndolo también. 11 del 21 al 33. Sí. Del 21 al 33. Ajá. Dele, pastor. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también son israelitas. Yo también son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más en abundante, en azote sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Una vez más está sacando y está diciendo, mira, él está en una discusión allí y él dice, ¿son hebreos? Pues yo también lo soy. ¿Son israelitas? Pues yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros del Señor? Yo también sirvo al Señor. Y comienza a mencionar, pero fíjense ahora lo que él menciona. Son puros sufrimientos a causa del evangelio. Dice, de los judíos he sido azotado varias veces, le daban 39 azotes porque como Pablo era ciudadano romano no lo podían azotar 40 veces, entonces le daban 39. 3 veces he sido azotado con vara, he estado en peligro de muerte, en persecución, en esto, aquello, y luego termina diciendo, si es necesario gloriarme, ¿ah? Me gloriaré en algo, en mi debilidad. ¿Ah? Ya él no se gloriaba en los títulos que tenía, en el grupo religioso al cual pertenecía, en lo estricto. No, él ahora se gloriaba en Cristo, en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo veía Pablo sus logros y títulos? Sí, frente al conocimiento de Jesús. Filipenses 3, del 7 al 11. Dice que lo veía como pérdida frente al conocimiento de Cristo. Lo veía como basura. Es decir, menos estima, menos estima. Eso es como cuando tú colocas, no sé, algo valioso, pero colocas algo mucho más valioso de este lado.
Entonces, eso es mucho más valioso de este lado opaca. Lo que está diciendo Pablo allí es eso, es, mira, todo eso que yo había logrado antes es valioso, sí, pero frente al conocimiento de Cristo, eso opaca cualquier otro logro, cualquier otro amor. La pregunta es, honestamente, tú y yo podemos decir que el conocimiento de Cristo es más valioso para mí que cualquier otro logro en nuestras vidas. Yo creo que es de evaluarnos cada uno de nosotros. ¿Es más valioso en tu vida alcanzar X o Y éxito, logro, que conocer al Señor, que conocer al Señor, que el Señor sea moldeado en tu vida? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mentir, a engañar para lograr ciertas cosas? ¿Sí? Es decir, ¿hasta dónde estamos dispuestos a pecar para lograr ciertas cosas en nuestra vida que nos proponemos? ¿Sí? Entonces, eso es para que cada uno tal vez nos evaluemos. Los líderes servidores son los que preparan o los que son o han sido preparados por Dios, ¿sí? Para ser un líder que sirve. Y como yo les decía, esa palabra sirve en esta lección la usan como un acróstico. Es decir, Dios nos ha preparado a través de dones espirituales, dones que Dios le da a través del Espíritu Santo para fortalecerle en el servicio. Dios le ha preparado a través de experiencias, sucesos que Dios usa para moldearle a usted como un líder servidor. Experiencias buenas y algunas de pronto no tan buenas. Todas las experiencias Dios las usa para moldearnos, no solamente las experiencias buenas, sino aún las que nosotros consideramos no muy buenas, también Dios usa eso para moldearnos, ¿sí? Las pruebas Dios las usa. Muchas veces en los momentos de prueba es donde sale a relucir lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y necesitamos que eso salga para que Dios obre y para que Dios lo transforme. En los momentos de prueba es donde sale a relucir si realmente estamos confiando en Dios, sí o no, ¿sí? En los momentos de prueba, allí es donde realmente nuestro corazón es probado. En las experiencias difíciles, eso Dios lo usa también para moldearnos. Sucesos que Dios usa para moldearnos. Relaciones, rasgos de conducta que Dios usa para darle un estilo de liderazgo. Y vamos a ver, cuando veamos esa parte, vamos a ver cómo Dios nos ha dado a cada uno rasgos en la manera en que nos relacionamos. Hay personas que son más extrovertidas, hay personas que son un poco menos extrovertidas, son un poco más, hay personas que son un poco más firmes, hay otras que son, bueno, él usa la famosa división de melancólico, flemático. Bueno, vamos a ver eso. Y de pronto cada uno va a decir, mira, yo creo que yo soy un poquito más así. Bueno, Dios usa también eso para ayudarnos, para darnos un estilo de liderazgo. Pero Dios también usa una vocación, es decir, las habilidades que hemos obtenido. No solamente los dones que Dios nos ha dado, sino las habilidades que hemos obtenido a través del estudio, a través de las experiencias, para servir. Dios también usa eso, las habilidades que tú tienes para servir a otros. Ahora, ¿cuál fue la habilidad que adquirió Pablo y que luego, cuando estaba en el ministerio, Dios la utilizó para poder también suplir sus necesidades y servir a otros? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue la habilidad que Pablo aprendió desde pequeño? ¿Sí están conmigo? ¿Qué era lo que hacía Pablo como trabajo? Y de esa manera él se sostenía económicamente. Pastor, creo que hacía tiendas. Ajá. ¿Se acuerdan que no solamente Pablo, sino Priscila y Aquila hacían tiendas? Priscila y Aquila. Sí, creo que Priscila y Aquila. Ahorita eh, si estoy equivocado, me corrige. Pero creo que Priscila y Aquila también hacían tiendas. eh, pero es curioso que el mismo Pablo, ahora, ¿dónde aprendió eso? Pues hombre, lo más lógico es que lo tuvo que haber aprendido o de su papá desde muy pequeño, porque era la manera en que en ese tiempo se aprendían esas habilidades, ¿no?
Y el mismo apóstol Pablo dice que él utilizó esa habilidad, ¿sí? Para sostenerse económicamente en su ministerio. ¿Habilidad de qué? Haciendo tiendas, ¿sí? ¿Cómo él administraba su tiempo? Pues bueno, el texto no nos deja saber mucho eso, pero parece que el hombre tenía un trabajo donde él mismo se podía colocar su tiempo, donde él mismo, entre comillas, era su jefe, él mismo trabajaba y él mismo también levantaba ciertos fondos para él, sí, tener esos viajes misioneros que él hacía para sostenerse económicamente él. ¿Y cómo lo hacía? Hacía tiendas, sí. Y no solamente eso, sino que Dios ha colocado un entusiasmo. Y quiero hacer énfasis en eso y cuando lleguemos allá vamos a hacer énfasis en eso. Dios ha colocado una pasión, ¿sí? Que Dios le ha puesto en su corazón por cierto ministerio que sirve a otros. ¿Cuál es la pasión que Dios le ha dado a usted? ¿Ah? Es posible que esa pasión que Dios le ha dado a usted por X o Y ministerio está íntimamente relacionado con el don que Dios le ha dado a usted. ¿Ah? Hay personas que de pronto eh, pueden enseñar y lo hacen bien, pero cada vez que les toca enseñar, eso es trasnochan. Sí, es como una cosa, y lo hacen bien, pero ellos mismos dicen, ah, no, yo me siento que sí, pero si lo ponemos a hacer otra cosa, oh, eso es como si fuera pez en el agua. ¿Ah? Entonces, fíjense, hay hermanos que, o sea, hay una pasión por un ministerio. De pronto hay hermanos que tienen una pasión por el ministerio con los niños. Pero hay otros que tú lo pones a trabajar con niños y te lo hacen, pero te dicen, hermano, yo lo hago, pero por favor, sí, porque esa no es su pasión y no podemos juzgarle, porque Dios coloca también una pasión por un aspecto y regularmente esa pasión está íntimamente relacionada con el don que Dios también ha colocado, también ha colocado. De pronto hay personas que son muy buenas para consejería, son buenas escuchando, son buenas haciendo la palabra de Dios práctica a esa persona, sí, pero no son muy buenas en otra área. Sí, y si lo pones a hacer consejería, esa es su pasión, pero si lo pones a hacer otra cosa, oh, sí, no lo podemos criticar por eso, porque posiblemente Dios le ha colocado ese entusiasmo por ese ministerio, ¿no? Entonces, Dios nos prepara para servir a través de nuestros dones, experiencias, relaciones, vocación, y a través de ese entusiasmo o pasión. Dios obra en la vida de cada creyente. Su relación con Cristo, así como los 5 aspectos anteriores, se convierten en la materia prima que Dios utiliza para transformarlo en un líder servidor. Pablo fue un líder servidor. Dios lo preparó para llevar el evangelio de Jesucristo a todas partes, a toda persona en ese momento. El sometimiento de Pablo al liderazgo y la mayordomía de la gracia de Dios es el modelo que debemos seguir cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ver en la vida de Pablo esos 5 elementos que nosotros mencionábamos ahorita? Dios, por medio del Espíritu Santo, dotó a Pablo con un don especial de maestro, de profeta en el buen sentido de la palabra, de llevar la palabra de Dios. Es decir, Dios lo dotó con dones, ¿sí? Le dio dones para servir. Dios usó las experiencias de Pablo como fariseo para ayudarlo a entender el significado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Señor usó la experiencia de la conversión, Hechos 9, de Pablo, y lo llamó al ministerio para convertirle en un líder misionero, ¿sí? Salir a otros lugares, no quedarse en un solo sitio, sino ir a otros sitios, ¿sí? Dios utilizó las experiencias para prepararlo, pero Dios no solamente utilizó eso, sino que también le dio un estilo de relacionarse. Dios le dio a Pablo un estilo para relacionarse que lo ayudaron en las pruebas y contrariedades que experimentó en su misión. Cuando nosotros vemos la manera en que se relacionaba Pablo, Pablo era firme, era fuerte. Fíjense cómo dice, bueno, ese texto lo leímos en el curso pasado, pero en Gálatas, cuando tenía que confrontar a Pedro
Dice el texto bíblico, y esperé a Pedro y lo confronté cara a cara delante de todos. O sea, eso fue fuerte, ¿sí? Hechos 1:10 me parece. Sí, eso fue fuerte. Ah, es decir, parece que Pablo tenía, o sea, cuando debía ser fuerte, era fuerte y firme. Pero cuando leemos Tesalonicenses, cuando leemos la primera carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que, miren cómo dice la primera carta de Tesalonicenses 1:7, perdón, 2:7 dice, antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Interesante. Pablo, cuando tenía que defender el evangelio, era fuerte. Cuando tenía que animar a este, entonces dice el texto que era tierno, sí, no era un Pablo tierno siempre que todo el mundo lo mangoneaba, como uno dice acá en la costa, pero tampoco era ese, no, tenía un estilo de relacionarse y eso Dios lo utilizó para soportar las pruebas que le llegaron. Y ahorita leíamos parte de esas pruebas. Dios le dio inteligencia para interpretar las escrituras a fin de presentar las buenas nuevas. Es decir, él tenía una vocación, él tenía un estudio, una preparación, dice que estudió con los mejores maestros de su momento, al punto en que el mismo Pedro en una de sus cartas dice que las escrituras de Pablo o lo que Pablo escribía, había cosas que eran difíciles de entender. El mismo Pedro lo decía. ¿Sí? Es decir, Dios utilizó esa preparación de Pablo, esos estudios que Pablo había tenido para servir a otros. ¿Mm? Y por último, Dios encendió en Pablo la pasión para que los que no vivían en Israel también conocieran de Jesucristo. Por eso emprendía esos viajes. Y en la carta a los romanos lo dice con claridad de que su meta era llegar a Roma, de que su meta era llegar a Roma. Bueno, al final del libro de Hechos encontramos a Pablo en Roma. Encontramos a Pablo en Roma, posiblemente con una cárcel domiciliaria, posiblemente. Sí. ¿Qué podemos resumir de lo visto hasta ahora? Dios lo ha preparado a usted y a mí para que seamos líderes servidores. Nos ha preparado dándonos dones, nos ha preparado a través de las experiencias, a través de los estudios que tú has tenido, a través del entusiasmo, a través de la manera en que tú te relacionas. Dios te está preparando y te ha preparado para que puedas servir a otros. Usted debe usar todos los dones que Dios le ha dado para servir a otros. Usted es un mayordomo, un administrador de los dones de la gracia de Dios para sus propósitos. Y el propósito de Dios es su gloria, pero servir a otros. ¿Cómo podemos servir a Dios? Sirviendo a otros. Él lo ha moldeado para servir como un líder servidor. ¿Sí? Muy bien, me gustaría escuchar de pronto algunos comentarios como para ir terminando, ¿ok? Yo, por lo menos, estos cantantes que les dan, que esos dones que ellos tienen, bueno, lo utilizan, pero Ajá. llegan, por lo menos un cantante llega aquí a Colombia y dice, bueno, yo quiero bajarme en Santa Marta, pero en el hotel tal, tienen que darme tanto ahí con esos dones que tienen ahí. Bueno, yo creo personalmente que hay una diferencia entre dones y talentos. Lo vamos a ver la otra semana. Un talento es una habilidad natural adquirida humanamente. En ocasiones hay personas que nacen con esos talentos, pero también humanamente podemos aprenderlo, ¿no? Y los talentos los tiene tanto los creyentes como los no creyentes. Ejemplo, la música. Para mí la música no es un don, para mí la música es un talento natural. Es decir, un no creyente también puede ser un buen músico y ustedes lo ven, si lo ven claramente, ¿no? Pero hay dones espirituales que son solamente para los creyentes. Ahora, podemos ser malos administradores de los dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Y, y parte de ese ser mal administrador es creer que es para mi gloria.
Porque así como yo he escuchado cantantes que vienen a cantar y no, tienen que quedarse en el mejor hotel, tienen que quedarse en esto y estas son las exigencias y ta, ta, ta. También yo he visto pastores y predicadores que en estas campañas grandes donde exigen que el hotel donde se va a quedar debe ser un hotel de tantas estrellas, que debe ser todo el piso desocupado solo para él, porque él necesita estar a solas con el Señor, porque él debe quedarse en tal lugar, porque deben darle una ofrenda de tanto, porque deben movilizarlo en un carro de X o Y forma, porque sí, entonces cuando uno comienza a ver todas esas exigencias, uno fácilmente podría preguntarse, ¿en realidad está sirviendo para la gloria de Dios o para su propia gloria? Yo creo, y cuando veo todas esas exigencias, yo creo que lo está haciendo es para la gloria de Él, para la gloria de Él. Entonces, podemos tener un don de Dios y usarlo para nuestra propia gloria. Pero acuérdense, la Biblia dice que somos administradores. ¿Qué significa eso? Que tarde que temprano el dueño va a venir a pedir a rendir cuentas. Él va a pedir, él nos va a pedir rendir cuentas. Y a esa persona que usa ese don para ese fin, para su propia gloria, Dios lo va a llamar a rendir cuentas. Dios lo va a llamar a rendir cuentas. Tarde que temprano. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Es interesante, Pastor, esa situación, porque últimamente en, en las iglesias, hay muchas iglesias cristianas que lo único que dicen es, hey, como usted decía al principio, son mensajes motivacionales metiéndole un poquito de Dios, que tú eres el hijo del rey, tú eres el hijo grande, pero si vemos la Biblia y lo que hizo Cristo, en realidad, Cristo, aunque siendo Dios, él dio la gloria siempre al Padre. Y eso es lo que Martín Lutero decía bueno, Lutero decía que solo la gloria es de Dios. O sea, una de sus, lo decía En ¿cómo latín. se llama? En latín, pero él decía que solo la gloria es del Señor. Y muchos de estos pseudo pastores, por así decirlo, que cambian la palabra en la que ellos dicen, hey, tú eres grande, tú eres el Hijo de Dios y por eso, hey, no puedes merecer menos. Pero si vamos a la palabra nos habla que nosotros en realidad no merecíamos ni siquiera la gracia del Señor. O sea, nosotros, como dice la palabra, nosotros éramos hijos de ira. Ujú. Es que en el momento en que mereciéramos la gracia ya dejaría de ser gracia, porque la gracia es Exacto, inmerecida. Entonces, es exacto. cierto, gracias. ¿Algún otro comentario con respecto al tema que estuvimos viendo? Bueno, mi hermano, buenas noches para todos. Ah, mi hermana Marelvi, no la había visto que estaba por acá. Ándale, miércoles. Ándale. Bueno, ¿escuchaste? Sí, tranquila, no me Es de- preocupes, que se comió como 3 tazas de pasta, bastante de la pasta. no me Bueno, preocupes. yo he estado estudiando todo e incluso estuve repasando porque pensé que íbamos a hacer en Ajá. ese. No, es que yo lo he visto de otra manera, de que el Señor permite que pasen cosas para bien, para su gloria y para su honra. Eh, por ejemplo, yo tenía otra visión en cuanto al liderazgo y Ajá. el estudiar me he visto en otro enfoque. Pensé que el liderazgo era para aquella persona que tiene mucha trayectoria en el Ajá. Evangelio. Ujú. Entonces, no, ser un líder tiene que tener una disposición de Ujú. glorificar con su vida y con sus acciones. Ya, Vale. Mi hermana, entonces, todos estamos llamados a servir. Ujú. sí, pero entonces es que yo veía la palabra liderazgo como que para personas demasiado altas en el Ujú. Evangelio, demasiado estudio. Ujú. Entonces yo puedo ser líder, yo sirvo y Ujú. puedo dar de lo que doy, todo sea para glorificar al Señor. Ya yo me sentía como que menos nivel, como Ajá. por ejemplo el doctor Echenique, Freddy. Ya, yo pensaba que el título eran para ellos. Ujú. Ya.
pero ahora estudiando esto y he visto los 7 pasos que estuve estudiando en estos días, y no, porque vamos a hacer un repaso, tengo que concientizarme en la cabeza que el líder se humilla, para que Dios lo salte, que ya. Entonces, eso es una parte que uno tiene que llevarlo siempre como un escudo para estar siempre dispuesto al servicio a los demás. Ya, Sí, tener eso como unas normas, una regla a seguir. sí. Así lo estuve viendo, El mundo, no lo veía así. el mundo nos muestra el liderazgo como como un lugar de posición alta. Sí, la Biblia nos muestra el liderazgo como un lugar de posición baja. Eh, de hecho, el mismo Jesús en Juan 13 nos muestra que él ejerció su liderazgo sirviendo a los demás. Entonces, el mundo nos muestra el líder allá, el que está allá arriba en la cima, pero la Biblia no nos muestra así. La Biblia no nos dice que el líder es el que está allá arriba en la cima. La Biblia nos dice que el líder es aquel que está sirviendo a los demás, el que sirve a otros, el que sirve a otros. Lógicamente que debe haber madurez espiritual, conocimiento de las escrituras. Bueno, hay una serie de aspectos que también me han acompañado, pero principalmente liderazgo en el Nuevo Testamento está más relacionado con servir a otros, servir a otros, ¿sí? ¿Cómo tú puedes servir? Y de pronto tú no estás haciendo, no estás ejerciendo un liderazgo a nivel, no sé, macro, pero tal vez en un grupo pequeño lo estás haciendo, estás sirviendo a otros. ¿Cómo yo puedo servir a otros? Y de esa manera estoy ejerciendo un liderazgo de servicio, un liderazgo servidor. ¿Sí? Muy bien. Vamos por hoy a dejarlo acá. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Si nadie tiene otro comentario, entonces la próxima semana, Dios mediante, entonces voy a compartir pantalla por acá. La próxima semana quiero que repasen, por favor, y es mucho mejor cuando ya han repasado porque podemos como que discutir y alimentar un poquito más. Pero la próxima semana vamos a repasar el segundo día, ¿sí? Ahí entra a hablar sobre los dones espirituales, la primera parte. Entonces vamos a hablar de todo eso. Vamos a estar estudiando un poquito Efesios, primero a los Corintios, sí, que son los textos que nos hablan de los dones, Romanos, que nos habla también primera de Pedro, que nos habla de los dones. Entonces sería bueno si cada uno de ustedes puede hacer esa lección 2, trabajarlo, entonces ya sería mucho más dinámico el encuentro. Entonces, próxima semana, lección 2, y vamos a hablar durante 2 semanas o tal vez 3 el tema de los dones espirituales. ¿Ok? Muy bien, oramos y terminamos por hoy. Gracias a los que pudieron reunirse, pudieron ingresar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, oramos y damos gracias al Señor. Sí, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias por esta noche. Agradecemos, Dios, tu presencia y tu cuidado y colocamos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Pedimos que cuides de nosotros y que guardes de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Amén, pastor.